Nuestro Dios. Quiero en esta noche que continuemos y que finalicemos el tema que hemos estudiado esta semana, que hemos decidido llamar pecado y castigo. Es el entender que hay algunas cosas que las consecuencias van a ser bastante difíciles y que por lo tanto debemos de tener mucho cuidado. Vamos a comenzar otra vez en Primera de Juan, capítulo 5. Ubíquese por favor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo que nos corresponde, versículo número 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 16 y 17, dice la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Estos dos versículos los hemos usado esta semana para tratar de entender este principio, este tema que pone Juan allí sobre la mesa, que es el de los pecados de muerte y las consecuencias. Como lo decía el día martes, la paga del pecado es la muerte. Siempre la consecuencia del pecado, la consecuencia final es la muerte. Pero en este caso está hablando siempre de la muerte espiritual. Pero entonces estudiamos esta semana lo que eso representa. Entonces veíamos varias cosas y ya las vamos a tratar de recordar. Por hoy quiero decirle que mirando un poquitico, escuchando, leyendo acerca de este tema, se ha dicho mucho. Han habido muchas corrientes teológicas con diferentes enfoques para tratar de interpretar muy a su manera lo que puede significar un pecado de muerte. Entonces algunos dicen, no digo que eso sea lo que diga la Biblia, simplemente quiero que usted lo sepa, que un pecado de muerte tiene que ver con esos pecados que comete una persona que no es cristiana. O sea, el que es cristiano no puede pecar, dicen ellos. El que es cristiano no podría estar cometiendo pecado porque la Biblia dice que el Hijo de Dios no peca. Entonces, si una persona está cometiendo pecado y está en el pecado, es porque nunca ha sido verdaderamente hijo de Dios. Es porque no ha conocido al Señor. Dicen ellos, dice esa doctrina o esa enseñanza, esa vertiente teológica que instruye con respecto a este tema. Otros dicen que el pecado de muerte es el pecado que cometen aquellas personas que se les habla del Señor y se les habla y ellos deciden rechazar ese mensaje y apartarse de ese mensaje, o no creer, nunca deciden creer. Pero que un cristiano, mientras esté caminando de la mano de Dios, no importa cuántas veces peque, 7 veces cae, 7 veces se levanta, peca, vuelve y se arrepiente y Dios vuelve y lo perdona, peca y vuelve y Dios lo perdona, y que no hay ningún tipo de problema con eso. Es la otra de las interpretaciones. Otros dicen, también lo leí por ahí un poquitico, que los pecados de muerte tienen que ver con esos pecados que no se van a perdonar en el purgatorio, que son pecados que las personas cometen y fueron tan graves que del purgatorio no se salvan y van al infierno directamente. Pues el purgatorio no existe porque la Biblia no menciona purgatorio. Limbo no existe porque la Biblia no menciona limbo. Existe un lugar de tormento para las almas que mueren sin el Señor y un lugar de descanso para los que duermen en Cristo Jesús, y luego un cielo nuevo y una nueva tierra donde mora la justicia, donde viviremos nosotros. Es lo que la Biblia enseña, pero eso es otro tema y no quiero ahondar más en algo que me gustaría dedicarle lo suficiente para no crear dudas ni especulaciones. Lo único que le quiero decir es que con respecto a este tema de los pecados de muerte se ha dicho mucho, y yo quiero quedarme aquí donde le dije esta semana que nos íbamos a quedar. Un pecado de muerte es ese pecado que comete un cristiano consciente de que lo está haciendo mal, intencionalmente, por rebeldía, por oponerse a la voz de Dios, porque no le interesa lo que le dice el Señor, aunque lo sabe. Y esa persona que con toda libertad y con toda la facultad para decir no, dice sí al pecado y peca y peca y peca, y entonces eso lo separa de Dios. ¿Y cómo se llama la separación de Dios?
muerte espiritual. Es decir, la persona queda bajo condenación. Es una situación en la que la persona se condena por haber jugado o pisoteado o menospreciado la obra de Cristo Jesús. Eso lo identificamos como pecado de muerte el día martes. Anoche, entonces veíamos que también hay algo muy delicado, y es que la muerte no solamente puede ser espiritual, sino que también puede ser física. Y aunque a veces nos cuesta trabajo entender que un Dios de amor y que vino a dar vida y vida en abundancia actúe de esta manera, pues sí, la Biblia nos da algunos ejemplos, sobre todo con personas como Moisés y Aarón, que definitivamente uno esperaría que hubieran terminado de otra manera, pero terminaron muriendo por la mano del Señor por haber cometido pecados que hicieron blasfemar el nombre del Señor, que usurparon una gloria que le correspondía solamente al Señor, y se conoce como pecado que trajo muerte. Y entonces mirábamos allí a Ananías y Zafira, un hombre y una mujer con todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero que pecaron, y ese pecado no les dio oportunidad de arrepentimiento. Entonces mirábamos que hay oportunidad para el arrepentimiento, a veces en un proceso como el que 1 Corintios 5 menciona una persona que peca y que el Señor le da un proceso después de una enfermedad terrible para el arrepentimiento, pero otros como Ananías y Zafira, que muy seguramente no tuvieron tiempo para el arrepentimiento. Bueno, sí lo tuvieron, pero no lo aprovecharon, porque cuando Pedro les dice, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y él dice, en tanto. Ah, sí, ¿seguro que fue en eso? Sí, seguro. Ah, bueno, se va a morir. O sea, mientras Pedro les estaba preguntando era porque él quería que se arrepintieran, que les redarguyera el espíritu allí en ese momento, pero no lo hicieron. Y lo mismo Zafira, su esposa. Así que ese es el pecado de muerte, es el pecado que se comete con toda liberalidad, con toda libertad, con todo conocimiento, y que no se quiere arrepentir de él. Entonces, quiero que entendamos algo con respecto al pecado, y es: ¿puede un cristiano que nació de nuevo, que tiene al Espíritu Santo en su vida, pecar? ¿Puede un cristiano a quien la sangre de Cristo lo limpió de sus pecados y a quien le están enseñando la Biblia cometer un pecado? La respuesta es sí. ¿Eso significa que no es cristiano? ¿Eso significa que es un mal cristiano? ¿Eso significa que la palabra no ha hecho ningún efecto en su vida? Pues eso hay que verlo desde la situación en la que la persona esté. Si es una persona que acaba de conocer al Señor y no tiene ningún tipo de formación y está seguramente en ese proceso de crecimiento, es normal que se pueda equivocar en muchas de las cosas que antes hacía y todavía las tenga allí como parte de sus hábitos y parte de su manera de vivir. Pero si es una persona que conoce la palabra y ha tenido toda la enseñanza y está practicando el pecado, ya estamos hablando de otra cosa que es totalmente diferente y podría ser el pecado de muerte. Quiero que veamos primera de Juan capítulo 3 para ver algo que el apóstol Juan habla y que me parece interesante estudiarlo. Primera de Juan 3, 5, está 2 capítulos atrás de donde estamos leyendo, porque estamos en el capítulo 5. Vamos al capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículo 5. Algunas personas, algunos cristianos, cuando se dan cuenta que un hermano ha pecado, el pecado que sea, inmediatamente lo rechazan. Hoy en día no pasa tanto, pero todavía hay personas que miran desde este punto de vista. Ya lo dejan de saludar, ya lo dejan de considerar hermano, y como decimos en el argot popular, lo sacan del llavero, porque entienden este versículo de esta manera. Vamos a leer primera de Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de Cristo. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces estamos diciendo, aquí dice que el que permanece en Cristo no peca. Entonces, pastor, si aquí dice la Biblia que el que permanece en Cristo no peca, quiere decir que un cristiano que está pecando pues no permanece en el Señor, no es de Dios. Bueno, sigamos leyendo, por favor. Versículo número 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, el versículo 10 es muy interesante, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien, quiero que aquí nos detengamos un momentico para tratar de entender este versículo, porque entonces resulta que aquí dice la Biblia: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y entonces tendríamos que entender qué es no hace justicia, ¿no? Los mandamientos de justicia los hemos estudiado, están en Mateo 5, 6 y 7, y son los mandamientos muy pequeños, los mandamientos como ore por sus enemigos, hágale bien a los que los aborrecen, al que le pida dale. Si la persona inconversa que le cae mal a usted pasa frente a usted, salúdelo, no le detenga el saludo a nadie, no mienta en su negocio, no mienta para aspirar a ese trabajo, no ame la ilegalidad, ame la verdad. Eso es la justicia. Y dice la Biblia que debemos de practicar la justicia para que seamos de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿será que hay cristianos en las iglesias que hayan hecho algo de esto? Que de pronto al vecino que no les gusta, que es mala gente, que pone música toda la noche, ¿no lo saludan al otro día? ¿Será que hay cristianos que de pronto no están orando para que Dios bendiga al que les ha hecho daño y al que los hizo echar del trabajo? No están orando para que Dios los ayude, al contrario, si lo ven, lo miran con repudio. ¿Será que hay cristianos así? ¿Será que hay cristianos que entre cristianos no se hablan? Pues claro que sí. ¿Y entonces tenemos que decir que esos cristianos son del diablo? Pues claro que no. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese cristiano ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? Sí, nació de nuevo. ¿Y entonces por qué está pecando? Porque no es de Dios. Lo que sucede es que ese cristiano nació de nuevo, pero no tiene algo que la Biblia dice allí: conocimiento de Dios. El principal problema por el que el hombre está pecando es por la falta del conocimiento, del entendimiento de Dios. Usted no sabe la infinidad de hombres buenos cristianos que tratan mal a sus esposas porque entienden que así es como hay que tratar a las mujeres. Usted no sabe la cantidad de buenas cristianas que irrespetan a sus maridos, que no se les sujetan porque entienden que así es como tienen que tratarlos, porque ellos no son cristianos. Y lo único que están haciendo es pecar. Pero están pecando no porque sean malas personas, sino porque tienen falta de entendimiento. Voy a volver a leer un versículo que está aquí y dice: todo aquel, el 6, que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que no conoce, que no entiende, que no tiene una cercanía para entender las cosas. Por eso lo más importante que yo siempre he procurado es que usted tenga entendimiento en todas las cosas, que tenga el conocimiento necesario para que ya no peque de manera ingenua, de manera ignorante. Si quiere pecar, peque por rebelde, pero no por ignorante. Ya es otra cosa diferente y eso ya sería otro tema. Pastor, si un cristiano, todo el mundo ve desde el pastor en adelante, lo ve hacer trampas en todo lo que hace y todo, y él allá en el trabajo le dicen: mire, si usted quiere estar aquí, usted tiene que firmar que usted hace tal cosa, pero usted resulta que hace lo otro, pero por cuestiones de impuestos y esto, nosotros pasamos este papelito aquí, firme así, no hay problema. Y la persona, bueno, y está haciendo eso, está mintiendo, pero la verdad es que está mintiendo porque no tiene el entendimiento de que eso está mal. Ahora, ¿no es hijo de Dios? Seguramente sí es un hijo de Dios, pero está cometiendo un pecado. Dios lo descalifica y lo aborrece. No, Dios lo atraerá hacia él para que él pueda conocer la verdad del Señor. Yo con esto quiero decirle, hermano, que el hecho de que un cristiano cometa un error, un yerro, como lo miramos el martes, no es para que ya digamos: ese hermano ya se descarrió, ya eso, mejor dicho, ya ni para qué oramos, ¿no? Porque aquí en el versículo 16 del capítulo 5 habla de la oración. Dice: oremos por los hermanos para que Dios los restaure. Pero si alguien cometió pecado de muerte, ya no oremos por esos pecados. Y yo les expliqué ayer que el término orar por los pecados es orar para que ese pecado no lo afecte. Y ese pecado sí tiene que afectarlo, porque es un pecado que dañó a la obra de Dios, que afectó el testimonio de la obra del Señor, y a él lo va a afectar.
pero tenemos que seguir orando por él para que Dios tenga misericordia y lo ayude. Espero que no se confunda con respecto a esto, que pareciera un juego de palabras. Porque hay muchos cristianos que están pecando. Unos porque no tienen el conocimiento, pero hay otros que teniendo el conocimiento no lo logran porque tienen un problema emocional grave, porque tienen un enredo almático que no han podido resolver todavía, porque tienen un reclamo contra su padre, contra su madre, contra su tío, contra su hermano, contra su esposo, y eso no lo han podido resolver y por eso siguen teniendo resentimiento. Y hay personas a las que no las saludan, y hay personas con las que se las llevan mal, pero el problema de esa persona es más que pertenecerle al diablo. Lo que representa de que no es de Dios, porque ahí dice no es de Dios, es que esa obra le da lugar a Satanás. Y por eso hay muchos cristianos enfermos, y cristianos que cada ratico los echan del trabajo, y cristianos que pierden lo que ganan, porque le están dando lugar al diablo. Mas ellos no son del diablo, ellos son de Dios, pero con su manera de vivir le dan lugar al diablo. Y el diablo viene y lo daña. Y hay muchos cristianos que viven así y permanentemente que el diablo sí le está dando lugar. Pero él no es del diablo. La persona, aunque esté pecando, aunque se esté equivocando, es algo que está cometiendo y lo está llevando a que el enemigo tenga derecho en su vida, pero Dios lo quiere ayudar, y ese es el propósito de esta palabra. Entonces, hermano, con esto que le quiero decir, hermano, hace muchos años, yo quisiera creer que hoy en día ya no está pasando, la competencia o lo más importante era aparentar ser el más santo de todos los santos de los hermanos. O sea, lo más importante era: hermano, ¿y usted cómo está? Bien, ungido, lleno de la gloria de Dios. Estoy viendo cómo bajan ángeles en mi tiempo de oración y caballos de fuego. Y estoy, mejor dicho, anoche sentí que como que me subí 2 metros del piso. Y todo eso podría ser real. Pero la persona daba la sensación de que nunca se equivocaba. O sea, uno lo veía tan espiritual que uno decía: ni al baño va. Tiene una manera de vivir de verdad diferente, pero solamente era de labios, era la apariencia. Su esposa vivía tan aburrida con él porque era machista, era tacaño, ni se bañaba por la noche. Varón, si usted es de los que le gusta que su esposa se le acerque y todo, báñese, quítese ese olor a macho que tiene. Sí, eso no es tan bueno como nos lo muestran a veces. Necesita quitarse ese olorcito y bañarse. Bueno, pero eso es otro tema, hoy no lo vamos a tocar. El caso es que muchos cristianos que por mucho tiempo mostraban una apariencia de santidad no lo eran. Porque lo importante era que los hermanos y fundamentalmente los pastores vean que yo soy santo. Hermano, Dios lo santificó, estoy totalmente seguro de eso. Pero sé que hay yerros, sé que hay equivocaciones. No se vaya a ir por allá donde el pastor a contarle chismes de nuestro hogar. Eso lo resolvemos aquí solito nosotros, porque ese hombre le daba miedo que el pastor pensara que él era un ser humano, que el pastor pensara que él era un hombre que le daba ira por ciertas cosas, que le dejaba de hablar a su esposa, que le había levantado la voz. No, él le da miedo porque él prefiere que el pastor piense que él es un hermano que vive en una nube todo el tiempo. Allá eso ora y eso es una nube, esa casa. Pero esa apariencia no sirve de nada porque es hipocresía y Dios la rechaza. Al contrario, lo que Dios quiere es que seamos sinceros delante de Él. No le digo que le cuente todos sus problemas al mundo, porque no se trata de eso, pero sí de reconocer ante Dios que nos equivocamos, y ante nuestra familia y ante nuestros hijos. Sí, escuchó bien, decirle a esos hijos: yo me equivoqué, en esta corrección no fue la correcta, me excedí o hice lo que sea que no estaba correcto, perdóneme. Mis hijos me van a dejar de reconocer como autoridad. No, sus hijos lo van a ver como un hombre real, lo van a respetar y lo van a amar. Dicen: mi papá es un hombre que cuando se equivoca lo reconoce. Pero ese papá que con un grito los calla a todos, dice: mi papá es un hombre que se está equivocando, pero nunca nadie le puede decir nada. Y allí infinidad de hijos que dicen: pero ¿quién le dice algo a mi papá si él es así? No, coma callado y hágale, él es así. Pero ¿quién le dice algo a mi esposo si él, mejor dicho, es terrible? Yo mejor me quedo calladito. Y la gente vive con muchas cosas guardadas solamente porque la persona decidió vivir por la apariencia. Eso no es lo correcto. La obra de Cristo se tiene que complementar unos con otros. Por eso, hermano, la Biblia dice: si usted ve a su hermano cometer un error, ore por él y ayúdelo. Dígale: hermano, lo que estás haciendo está mal.
Muchos cristianos creen que eso no es correcto, que yo mejor no digo nada, se lo llevo todo al Señor. No, volvamos a leer el versículo 16 de Juan 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Está diciendo, usted está viendo al hermano con un problema, no le quite el saludo, no le diga que ya ese hermano, mejor dicho, se fue al infierno. No, pídale a Dios y vaya y hable con él. Esto lo complementa el Señor Jesús cuando dijo, si tu hermano peca contra ti, llámalo, repréndelo estando tú y él solos. Tienen que arreglar las cosas ustedes dos. Pero resulta que no lo escucha, entonces ahí sí ya puede llamar a 2 o 3 testigos y luego ya la iglesia y luego ya téngalo por gentil y publicano. Pero lo ideal es que en ese primer anillo se resuelvan las cosas. Lo que Dios nos está enseñando con esta palabra es que somos cristianos, pero tenemos yerros. Otra cosa muy diferente es el que es cristiano, sabe que lo que está haciendo no está bien, ya le han llamado la atención, ya le han corregido y no se ha querido corregir. Eso es otra cosa. Eso se llama pecado de muerte. El hermano es un buen cristiano, pero ahora está en adulterio. El hermano es un buen cristiano, pero ahora está en una herejía terrible, enseñando cosas que no son bíblicas. Y ya se le dijo, pero él no pone atención. Ahí sí, en ese caso, lo que puede venir a su vida se llama muerte, tanto espiritual como física. El hermano es ¿Usted sabía que uno de los pecados que Dios más rápido castiga es la rebeldía? ¿Lo sabía? Por eso el mundo hoy en día está viendo tantas consecuencias, porque la gente es rebelde contra sus autoridades. Y unos pecados que Dios más rapidito, Dios no los deja que pase el tiempo, lo corta inmediatamente, es la rebeldía, porque fue el primer pecado que apareció. El primero que se rebeló fue Satanás en el cielo. Y Dios dijo, vamos a dejar un ratico a ver si los muchachos se arreglan, a ver si aprenden a respetar a las autoridades, dejémoslos un tiempito. No, de una vez Dios sacó a Satanás. Y muchas personas no lo entienden y son rebeldes con sus padres, son rebeldes con su esposo, son rebeldes con sus autoridades ministeriales, con sus autoridades terrenales, aún gubernamentales. Romanos capítulo 13 nos habla claramente de que la autoridad viene de parte de Dios, toda autoridad. Y aunque ese hombre, que esa persona que porta ese uniforme se equivoque, sea corrupto o cometa actos de corrupción o mienta o lo que sea, mi deber es respetar esa autoridad. Eso lo dice Dios. La Biblia dice en Números que Moisés era el líder, pero era un líder muy sencillo, era un líder muy sin mucho protocolo, digámoslo así. Moisés era un hombre que durante 40 años se crió en Egipto, luego se fue al desierto, y los 40 años en el desierto lo enseñaron a ser un hombre todoterreno, a ser un hombre que, mejor dicho, no ponía problema por dormir en cualquier catre, no tenía problema por comer en cualquier plato, no tenía problema por sentarse con cualquier persona, porque para él eso era normal. Y resulta que aparece un señor muy estirado, muy de la alta sociedad, y entonces este hombre llamado Coré dice, es que este Moisés sí, él es bueno, pero hay gente más capacitada aquí, hay gente que tiene más etiqueta y glamour, hay gente que le podría sonar mejor la flauta con este trabajo de dirigir este pueblo, por ejemplo yo. Y entonces él dice, yo sí podría, y aquí tengo unos amigos que también viven en el norte y también tienen estas camionetas y son de esto. Y entonces él empieza a proponer una posibilidad de que renueven el liderazgo en Israel. Y antes de que él logre hacer su primera asamblea, y antes de que él logre poner algún tipo de inconformidad en un pueblo, la tierra se abre y los mata a todos. Así como lo estoy leyendo, le estoy diciendo, así está en la Biblia. Porque la rebeldía es uno de los pecados que Dios más rápido castiga. Dios no deja que se alarga, este rebelde. No, Dios rapidito lo corta. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Porque esos son pecados de muerte. ¿Por qué es un pecado de muerte la rebeldía? Porque el rebelde es alguien que sabe y conoce de Dios, pero se rebela contra la autoridad que Dios le ha dado. Y Dios no lo deja dañar y destruir. Por eso
Es tan delicado este tema, ¿no? Es algo bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la obra de Cristo se complementa entre unos y otros y tenemos que entenderlo de esta manera. Ahora, el problema es cuando uno cree que como si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces yo puedo vivir pecando y el Señor me va a venir perdonando. Tenga cuidado. Se puede convertir esa repecadera, esa peque y peque en lo mismo. Se puede convertir finalmente en un pecado de muerte. O sea, al principio era un yerro, al principio era una equivocación, pero al final, como no se arrepintió, no, pero él pedía perdón, sí, pedía perdón, pero no se arrepentía, porque arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, la palabra que significa cambio, transformación, darle la vuelta, ser diferente. El gusano cuando recibe cuando pasa por la metamorfosis, nunca más vuelve a arrastrarse. Quedará la esencia de lo que él era en las alturas. Nunca más vuelve a comer, no sé qué comerán los gusanos. Me imagino que musgo, me imagino que cositas en el suelo, en los árboles, en los tallos. Pero ya no volverá a comer eso. Ahora se alimentará del néctar de las flores y por allá. Lo que comen las mariposas también no es que sepa mucho de nutrición de mariposas, pero me imagino que comen cosas mejores que los gusanos, porque hubo una metamorfosis en él. Entonces, un cristiano que dijo estoy pecando, se arrepintió y volvió a pecar, la verdad no se arrepintió. Solo hizo una actitud de pronto de remordimiento, de pronto de culpa, sí, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es algo mucho más profundo. Entonces, con esto le estoy dando ya la solución a algo que me parece interesante, y es: si yo soy consciente que soy un cristiano, pero que mi manera de vivir no ha honrado ese nombre, no ha honrado ese principio de ser cristiano, hijo de Dios. Si yo soy consciente de que de pronto me metí por el camino equivocado, adulterio, robo, mentira, lo que sea, conociendo la palabra de Dios, estoy en un pecado de muerte porque conozco la Biblia y hace tiempo que estoy practicando este pecado. Dios no me ha matado todavía, pero la Biblia dice que esto es un pecado de muerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya esperar que me muera? Pues miremoslo. Yo creo que hay posibilidad de ser librado de los pecados de muerte, aunque se hayan cometido. Y lo voy a leer con Hechos y con el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene un hecho para esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9. Vamos a mirar aquí todo el proceso de este hombre y nos vamos a dar cuenta un poquitico, así muy rápido, porque todo pasa muy rápido, de lo que le sucedió a él. Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios. Vamos a mirar allí lo que nos dice la Biblia en el versículo 9. Hechos 8, 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Para los que no saben, la magia son trucos de engaño. Eso es: uy, es que esa persona tiene un poder para la magia. No, la magia no es poder, la magia son trucos donde la gente simula cosas, oculta, mueve. Son muchos trucos, son muchas cosas de fantasía para engañar la mente, el ojo, la conciencia, bueno, muchas cosas, el subconsciente, muchas cosas. Bueno, el tema es que este personaje es un engañador, un tipo mentiroso. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, no solamente era mago, sino que decía que lo que él hacía era de Dios. Terrible, ¿no? El tipo era bien dañado. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahí lo reitera que es engaño, engaño y reengaño. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué pasó con él? Se convirtió. ¿Qué pasó con él? Se volvió cristiano. El mago se volvió cristiano. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Es un mago. Ya no es mago, ahora es discípulo de Cristo, ahora es un seguidor de la palabra. Felices todos. 14.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran como los varones más representativos de todo el grupo de discípulos, ¿no? Después vendría Saulo, pero todavía no había llegado a este punto. Versículo número 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ay, qué cosa tan hermosa, hay que orar para recibir el Espíritu Santo. Cosa de lo que estamos hablando en las mañanas, dice el 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que fue el bautismo que se extendió por toda aquella región, el que predicó Pedro. Ya lo explicamos por qué. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, les dio platica. Tenía mala intención, tenía el hombre ingenuidad. El hombre creía que era como, ay, es que esto funciona con plata. No, el hombre estaba acostumbrado a eso. Y él sabía de las cosas de Dios. Había caminado con Felipe un buen tiempo. Y un día, cuando vio que el Espíritu Santo venía, le pareció fácil decirle: Pedro, si yo le doy 100,000, si yo le doy 500,000, ¿usted me da eso? Para evitarme tanto ayuno, tanta oración, tanta cosa. Sí me lo da así como más. ¿Sí? Dígame el camino rápido, yo le doy plata. Versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles del Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. ¿Eso qué significará? Eso significa, usted se va a morir por esto que acaba de decir, y el dinero que tiene también se acaba con usted. ¿Sí? Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Ay, ¿qué significará tu dinero perezca contigo? Es como una maldición que le lanzaron. No, él les dice: muere, mijo. O sea, lo que usted hizo es pecado de muerte. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce la palabra, que camina con el discípulo, que en este caso es Felipe, que predica la palabra, que sirve al Señor, pero que en un momento no quiere obtener las cosas a la manera de Dios, sino que las quiere obtener con plata, conociendo que esto estaba mal. No fue un impulso que le salió de por allá, sino que él dijo: no, ¿y cómo hago por tenerlo? Y siguiendo a Pedro dijo: no, yo sé que esto es duro, esto toca ayuno, oración, una cantidad de cosas, yo mejor les doy plata. Y eso seguramente esos discípulos, mire, el pobre Pedro tiene la misma chancla hace 3 días, eso seguramente está difícil, le va a servir. Y Pedro, que estaba bien parado en el Señor, le dice: tu dinero perezca contigo, o sea, te vas a morir, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que nos está mostrando que este personaje, aunque caminaba entre cristianos, aunque buscaba del Señor, no era recto. Ahora, ¿que había nacido de nuevo? ¿Podremos decir que había nacido de nuevo? Yo no lo sé, tal vez sí. Pero ¿cómo nació de nuevo si no es recto? Sí, es un cristiano sin entendimiento. Yo ya se lo dije. Pero está cometiendo un pecado de muerte. Sí, es que hasta ministros, hasta pastores, de hecho, son los que cometen pecados de muerte. Gente con todo el conocimiento. ¿Qué hacer? Él está diciendo: te vas a morir por lo que acabas de decir. Pero gloria a Dios, porque en el versículo número 22 el apóstol Pedro mismo le da una solución. ¿Y qué le dice? 22. Arrepiéntete. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El hombre se arrepintió. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y a muchas poblaciones de los samaritanos y anunciaron el evangelio. ¿Qué está pasando? Que el pecado que este hombre había cometido era un pecado digno de ¿qué cosa? De muerte. Estaba blasfemando el nombre de Dios y sobre todo la obra del Espíritu Santo, que es algo tan delicado. Y Pedro, inmediatamente, hermano, ese Pedro que no perdonaba ni media, pues Ananías y Zafira los quemó ahí
Antes a este también no le soltó ahí de una vez la caiga ahí, pero no, con él fue un poquitico más, pero el Pedro era tremendo. Y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que es el Espíritu Santo, el don de Dios es el Espíritu Santo, el don, el regalo de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni suerte, estás en una hiel de amargura, estás en una prisión de maldad. Pero ahí le dice en el 22: arrepiéntete. Si una persona está cometiendo un pecado de muerte y Dios permite que se levante sobre su vida un proceso de enfermedad, como el que mencionábamos anoche, el único propósito de esa enfermedad es que la persona se sensibilice a entender la voluntad de Dios y se arrepienta. Es el único propósito. Entonces, ¿cuál es la solución si una persona que conoció del Señor hoy en día está en borracheras, hoy en día dejó la esposa y se fue con otra, hoy en día está por ahí hablando mal de las cosas de Dios, de repente en un momento sabe que eso lo va a llevar al peor camino y que su vida se le está cortando? ¿Cuál es la solución? La única solución es que se arrepienta de verdad. Si dejó a su esposa, pues que deje esa con la que la dejó, y si puede restaurar su hogar, lo restaure. Si no, pues que siga solito adelante, que se arrepienta. Si estaba robando, porque no roba más. Si estaba haciendo lo que sea, es que le dé un cambio a su vida. La única solución, por si quizá le perdone Dios la vida, porque posiblemente eso sí ya queda en la potestad de Dios, si Dios decida perdonárselo o no. Mire que Pedro se lo dice. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá. Luego Dios no perdona a todos, sí, Dios lo perdona, pero las consecuencias de ese pecado de muerte quedan en el Señor si las desata de una vez o no. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ese pensamiento que has tenido, ese pecado que tuviste allí va a traer una muerte, pero si te arrepientes de corazón, Dios puede librarte de esa muerte. Es lo que le está diciendo Pedro. Está en la soberanía de Dios. Mi querido hermano, no importa lo pecador que sea una persona, si se arrepiente de verdad, Dios la perdona. Yo he escuchado cristianos que dicen: yo por ese ya no oro, porque ese ya a eso no le ha hablado tanto. Pues aunque usted le haya hablado y todo, si la persona se arrepiente, hay perdón. No sé en qué momento la persona se puede arrepentir, pero si se arrepiente a tiempo, sé que algunos no lo van a poder hacer, no va a haber tiempo. Como Ananías y Zafira, volvamos a recordarlo. Ananías y Zafira murieron ipso facto, murieron ahí, no se arrepintieron. Yo no puedo decir que se condenaron totalmente, porque eso no nos corresponde a nosotros, pero mirando la Biblia estoy seguro de que no hubo arrepentimiento, y si no hubo arrepentimiento, pues no hubo salvación. Miremos un poquitico lo que es el arrepentimiento, que es la única solución para salir de cualquier clase de pecado, sea pecado de muerte o sea pecado pequeño, sea lo que sea. Vuelvo y le repito, el pecado de muerte no tiene que ver con la clase de pecado, no, tiene que ver con el estado de la persona. La persona que miente por accidente, porque no sabía, porque le dieron una mala información y él la reproduce sin cerciorarse de que era mentira y termina pecando, esa persona se arrepiente también porque mintió, pero pues al final el Señor sabe que lo hizo por yerro. Pero si la persona maquina y piensa y cómo lo va a hacer, pues ya es diferente. Es lo que ya espero que tengamos claro. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la Biblia lo siguiente, por favor. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, que son dos cosas que van siempre de la mano, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, un nuevo tiempo, un tiempo de descanso. Le estaba hablando el apóstol Pedro a todos aquellos que habían matado al Señor Jesús. Y él le dice: ustedes se pueden arrepentir. Son graves los pecados, pero si se arrepienten pueden ser borrados sus pecados. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros entendamos. Cayó en un pecado de muerte, cayó en un pecado por equivocación, por yerro, arrepiéntase ya, hágalo ya. El mismo Señor Jesús y el apóstol Juan el Bautista lo predicaron. Mateo capítulo 3, dice la Biblia, Juan lo dijo. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que Juan está diciendo es: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes quieren venir a un cambio, arrepiéntanse. Es lo que está diciendo. Segunda de Pedro, voy a leer un par de versículos. Capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es un versículo que es bien interesante y que lo hemos leído mucho. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. O sea, la venida de Él no es una tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se muera, perezca de morir en el pecado de muerte, sino que todos, desde el mayor hasta el menor, procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que librará a una persona de la muerte? El arrepentimiento. Estoy creyendo que lo que estoy haciendo fue muy grave, que lo que me pasó, sí, arrepiéntase. Ya, hágalo ya, Señor, lo reconozco, me equivoqué, pequé, me habían dicho que estaba mal y no le había prestado atención a nadie, pero hoy me doy cuenta de que esto me puede llevar a la muerte y la destrucción, tanto física como espiritual. Perdóname, lo reconozco. Eso trae una oportunidad de vida. Mateo 9, dice el Señor en el versículo número 13, Mateo 9, 13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La solución para ser librado del pecado de muerte se llama el arrepentimiento, no hay otra. Y si tenemos la oportunidad hoy y usted es consciente de que está pecando de una u otra manera, hoy le va a decir de una vez: Señor, perdóname, reconozco mi falta y no volveré más por ese camino. Ya me has hablado 1, 2, 3, no sé cuántas veces. Hoy acepto esta palabra y te pido me perdones. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti porque reconozco que soy pecador, que me equivoco, que fallo por yerro, por equivocación, por ignorancia, que permito que cosas que no te agradan a ti estén en mi vida. Eso es lo que hoy quiero corregir, y que el rumbo de mi vida sea alineado a tu voluntad. Te quiero pedir en esta noche, Señor, que extiendas tu mano de gracia y de verdad y de favor sobre mi vida. Te quiero pedir, Señor, que me instruyas y me ministres bajo la mano poderosa tuya para ser enseñado y direccionado hacia ti. Te quiero pedir, Señor, en esta noche que rompas todo ciclo de maldad, de enfermedad, de oposición que estaba en mi vida como resultado de un pecado sin arrepentimiento, un pecado sin confesión. Hoy yo vengo delante de ti reconociendo la necesidad de tu presencia, la necesidad de tu ayuda, la necesidad de tu socorro, la necesidad de tu fortaleza, la necesidad de caminar y de vivir para ti. Señor, ven. Ven y manifiesta tu poder, ven y manifiesta tu gloria, ven y manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. Y no hay un poder más grande que el de la sangre de Cristo, limpiando hasta el pecado más negro, hasta el pecado más sucio, limpiando en aquel que se arrepiente, que no lo oculta, que no camina en apariencia, que no camina, Señor, oh Dios, en una vida de fantasía, sino que camina en verdad y reconoce que se equivocó y reconoce que se levantó contra la voluntad de Dios y que ha sido rebelde y que el trato que le ha dado a su esposa no es el correcto y que la manera de hablar de sus padres no ha sido la correcta y que la forma de vivir, de mirar, de pensar no ha sido la correcta. Hoy el arrepentimiento es el camino, es la senda hacia la vida, y el pecado de muerte solo destruirá, pero la gracia del Señor nos levantará.
Padre, y estamos reconociendo en esta hora que si nos humillamos, que si nos volvemos a ti, que si nos postramos, que si reconocemos nuestra necesidad de tu presencia, veremos esa bendición, esa gloria y ese poder de lo alto en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por guiarnos hacia ti. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, aprendemos de la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.